Iniciamos nuestro encuentro con el Señor, con la palabra de Dios, poniéndonos en su presencia, pidiendo al Señor que nos acompañe. Y oramos con la oración del cardenal Carlo Martini. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino la que acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto, que nuestra mano no resista, que nuestros ojos no se cierren, que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a tu escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, la última vez terminamos el libro de Números, ¿se acuerdan? Sí. Hoy iniciamos el estudio del libro de Josué. Josué no es parte del Deuteronomio, sino que forma parte de la que se llama la historia deuteronómica, junto Josué, Jueces, primer libro de Samuel y segundo libro, primer libro y segundo libro de Reyes y Crónicas, forma parte de la que llaman la historia deuteronómica. En cambio, el libro de Números, que estudiamos la vez pasada, era parte del Deuteronomio, del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio, y Levítico, 5 libros. Entonces, pasamos al primer libro de la historia deuteronómica. En la Biblia católica se llama, con la traducción se llama libro de Josué, pero en la Biblia hebrea la llamaban este libro, junto con los que siguen, los que mencioné, la llamaban los profetas anteriores. Para ellos, los libros históricos, que son Primero Libro de Reyes, etc., eran libros proféticos. Tanto que Jesús, como le comentaba la última vez, cuando se encontró con los discípulos de Maús, dice, empezando por Moisés, con el Pentateuco, y siguiendo con los profetas, le fue explicando por qué el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho. Entonces, tengan en cuenta que es profecía de lo que ocurrirá más tarde, 1200 años más tarde, finalmente Jesús, que tiene propósito, tiene el mismo nombre de Josué. Josué significa Dios salva, Yeshua. Y Jesús tiene, aunque la expresión es diferente, Jesús se llama Jesús salva, Dios salva. Entonces, tiene el mismo nombre del Señor. Muy bien. La redacción final, nos preguntamos siempre, ¿quién escribió este libro? Entonces, sabemos que en este libro han metido a la mano muchas personas. Nosotros normalmente los identificamos como la tradición yavista, eluísta, sacerdotal o deuteronómica. Pero en realidad los redactores finales de este libro, como el de los siguientes, fueron unos escribas en el siglo V y IV antes de Cristo, es decir, durante el destierro en Babilonia y después.
recogieron una serie de tradiciones históricas, de narraciones históricas que se remontaban todavía al siglo X, es decir, narraciones que se recogieron en la época de David y Salomón sobre épocas mucho más anteriores, porque si David es en el año 1000 a.C., los acontecimientos que narra el libro de Josué se remontan al año 1200, entonces 200 años anteriores. Seguramente los clanes, las tribus, las familias recogían, se transmitían de generación en generación historias antiguas. No podemos decir que son todas leyendas, aunque hay algo legendario seguramente. Se supone que los escritores, los autores, retocaron para hacer quedar muy bien a Yahvé, por un lado, y al propio pueblo. Por lo tanto, muchos episodios, ante todo cuando se habla de que 40.000 personas cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida, muy probablemente no fueron 40.000. Tampoco fueron 663.000 los que cruzaron el desierto, según lo dice el libro de Números. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Por lo tanto, hay seguramente algunas exageraciones, como ocurre siempre. Cuando los escritores, empezando por Homero y luego con los escritores de Roma, hablan que Roma nació de dos mellizos, ¿no? Que fueron tirados al Tíber y amamantados por una loba, ¿no? Por eso que el símbolo de Roma es una loba amamantando dos críos, ¿no? Bueno, así como los griegos y los romanos decoraron y adornaron los orígenes de su ciudad, de su imperio, con leyendas de los dioses de Olimpo, ¿no? Así también los judíos, con mucha más severidad, crearon un poco estas historias, pero basándose en narraciones históricas, no todo es leyenda. Algunas exageraciones las encontramos en las otras personas. Muy bien. ¿Qué introdujo la segunda pregunta que nos hacemos después de los autores? La segunda, ¿quiénes finalmente redactaron el libro de Josué como el libro, los otros 6 libros que vamos a leer? Fueron seguramente personas de sacerdotes o escribas en la época durante el destierro en Babilonia y aún después. Pero nos pregunta, ¿por qué que escribieron este libro? Tengan en cuenta, hay 6 libros que tratan sobre un periodo de casi 50 años. Entonces, dieron mucha importancia a esta época en que Israel, en que las tribus entraron a la tierra prometida y luego se organizaron en la época de los jueces, etc. ¿Por qué tanta importancia, tantos libros sobre una época que es muy lejana para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la razón? Todos los estudiosos hoy día están de acuerdo en que la finalidad por la cual los redactores en el siglo V y IV escribieron este libro era para demostrar que si Dios fue fiel a las promesas que había hecho a Abraham, a Jacob, a Moisés, que les daría una tierra prometida, siempre y cuando ellos fueran fieles a la alianza, Dios sería igualmente fiel y haría regresar a estos desterrados en Babilonia a su tierra. Entonces era para consolar, para animar, para demostrar, pero ante todo para contestar a las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible, se preguntarían, en Babilonia durante esta época en que vivieron la tragedia de perder toda autonomía política y de tener que dejar su tierra y tener que trabajar en una tierra que no era propia? Se preguntaría, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no cumplió las promesas que había hecho Abraham de asegurarle una tierra? ¿No? La segunda pregunta que puede verlo, ¿por qué? ¿Por culpa de quién? Por culpa de quién se rompió la alianza y se perdieron las bendiciones de Dios que había prometido a los patriarcas, a Moisés. ¿Por culpa de quién? Era la pregunta, si uno pasara por una situación como esta, que tuviera que abandonar. Por ejemplo, pensemos
a los miles y cientos de miles de africanos que tienen que abandonar su tierra, Somalia, Etiopía, Kenia, Argelia o el Medio Oriente, y tienen que embarcarse en unas barcas muy poco seguras y cruzar el Mediterráneo y cruzar territorio para entrar a Alemania, Italia, España para buscar mejor. ¿Quién tiene la culpa? Seguramente la pregunta se la hacen todos. Dirán ellos, la culpa tienen los que nos colonizaron, nos explotaron y nos dejaron un país sin una organización política. Así, tan pronto vieron que ya no podían traer su riqueza de la tierra de África, etc., se retiraron. Ingleses en India, franceses, italianos, etc. Todo el mundo. Es muy probable que ellos se preguntaran, ¿quién tiene la culpa? Posiblemente los dictadores que le garantizaron bienestar, o los escafistas, como les llaman, los que prometieron que los transportarían sanos y salvos a una tierra mejor, a Grecia, Italia, etc., y luego los dejaron tirados en el mar. La pregunta es normal. Lo mismo lo hicieron los judíos. La respuesta que da el libro de Josué y estos 6 libros de la historia deuteronómica dice: la culpa la tuvo el pueblo, sus representantes políticos, los sacerdotes, la casta sacerdotal, que no cumplió la alianza de Dios. Entonces, estos libros responden a estas grandes preguntas y tratan de consolar. Así como Dios fue fiel con el pueblo que los ingresó a la tierra prometida, así seguirá siendo fiel con los suyos. Muy bien. ¿Qué contiene el libro? Voy a hacer un breve repaso porque vale la pena, porque vamos a leer apenas 4 o 5 textos, ¿no? Empieza por explicar. El libro tiene unos 24 capítulos. Pero es un libro, primero que todo le voy a comentar, un libro donde se describe una época de idilio, de mucha intimidad entre Yahvé, Dios, con el pueblo israelí. Es el único libro donde Israel está pasando una época formidable. Dios facilita su ingreso a la tierra prometida, les abre todas las puertas, lo protege, lo defiende. No se da casi nunca la pedagogía del castigo en el libro de Josué. Le va muy bien a Israel. Se reparten la tierra, ¿no? Se ayudan fraternalmente. 3 tribus que vivían al otro lado del Jordán ayudan a las demás 9 tribus para que puedan asentarse en esta tierra, ¿no? Entonces empieza el libro de Josué diciendo: sucedió que después de la muerte de Moisés, el capítulo 1, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y le dijo: levántate, pasa ese río Jordán, tú con todo el pueblo, hacia la tierra que yo doy a los hijos de Israel. El capítulo 1, versículo 1, ¿no? Entonces él da una orden: ya es hora que ustedes entren en la tierra prometida. Dice, sin embargo, nadie podrá resistir delante de ti en todos los días de tu vida. Yo te garantizo que yo te doy la victoria, porque nadie podrá derrotarte. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces aquí, primer paso, hay una promesa solemne de Dios: no va a dejar solo a su pueblo en este momento tan complicado, esta encrucijada tan difícil que era el ingreso a una tierra. Tengan en cuenta, entrar a un territorio que no es propio, sin conocer el idioma, sabiendo que hay reyes suelos, gobernantes de estas pequeñas ciudades, ¿no?, que obviamente defenderían con toda la fuerza su propia tierra, porque llevaban miles de años allá. La época en que vivieron los patriarcas, que fueron 400 años antes, había pasado. Los patriarcas abandonaron esa tierra y habían bajado a Egipto y nadie se acordaba de ellos. Por lo tanto, nunca Abraham tuvo una patria, un territorio propio. Dios se lo permitió, pero únicamente se cumplió la premisa ahora en la época de Josué. Muy bien. ¿Qué le dice Yahvé, que no está en este texto? Sé valiente a Josué.
sé valiente y firme. Entonces la primera cosa, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré a tus padres. Levántate, sé valiente y muy firme. Entonces le insiste, tiene que tener mucho valor, ¿no? Pero le agrega, cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Dice, yo te protejo mientras que tú seas fiel a la alianza. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Esto es también para nosotros, es un mandamiento. Mientras que nosotros sigamos fieles a la alianza con Dios que hemos jurado en el bautismo y tantas veces, contamos con la protección de Dios. Agrega, no te apartes del libro de la ley. Mire, una insinuación para siempre. No te apartes del libro de la ley. Medítalo día y noche y así procurarás obrar conforme a la voluntad de Dios. Medita el libro de la ley. Entonces, siempre una instrucción. La ley es la guía, es el que guía a su pueblo hasta la tierra prometida. Muy bien. ¿Qué más contiene? Para darse un breve repaso. Muy bien. Hay un elemento muy interesante que 3 de las tribus, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés dio un territorio a 3 tribus. La tribu de Gad, todo descendiente de Jacob, a la tribu de Rubén y a la tribu de Manasés. 3 tribus se ocuparon la tierra que era a mano derecha del río Jordán, Transjordania, ¿no? Y ellos tuvieron que ocuparlo, no tuvieron mucha resistencia, era del reino de Moab, ¿no? Entraron ahí. Pero cuando Josué entra a la tierra prometida, pide que estas 3 tribus colaboren a las demás 9 tribus, ¿no? Para que vayan ocupando el territorio contando entonces con el refuerzo de estas personas que habían ya ocupado. Por lo tanto, aquí hay un dato que nos parece muy interesante. Dios pretende que todas las 12 tribus, aún las que estaban ya sentadas en su territorio, colaboren para que la tarea se haga más fácil, ¿no? Entonces, ellos dejaron a sus mujeres, a sus hijos, su tierra, su ganado en la parte de Transjordania y ellos encabezan la entrada a la tierra prometida, el cruce del mar, del río Jordán. Bueno, entonces vemos aquí un elemento de solidaridad y fraternidad. Dios pretende que todos los que salieron de Egipto y que, los descendientes de ellos, todos fraternamente colaboren. Es una tarea de todas las 12 tribus, no de los pocos que tuvieron que hacerlo. Luego hay un episodio, antes de entrar, Josué manda unas espías para que vieran qué problema van a tener, porque la primera ciudad después del cruce del Jordán era una ciudad muy fortalecida que era Jericó. La conocemos también del Nuevo Testamento, cuando Jesús sube a Jerusalén, en su última ida a Jerusalén, cruza en la ciudad de Jericó y hay un episodio donde encuentra al ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? En Jericó. Exactamente. Muy bien, Jericó. Bueno, Jericó era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy grande, y los espías entran y se alojan en casa de una prostituta. Rahab se llamaba, que resulta siendo una progenitora lejana de Jesús, dentro de la genealogía de Jesús que trae, es una de las 4 mujeres de mala conducta que fueron progenitoras del Mesías, lo que indica que no toda la dinastía o después de David no todos fueron... Exactamente. Bueno, entonces cuentan con la información secreta de esa mujer que los protege a los espías y le dan unas señales, etc. Bueno, luego hay la entrada al cruce. Vale la pena que leamos un texto. Si tienen la Biblia, me gustaría que lo leyéramos juntos. El paso del río Jordán. Así como para Moisés y el pueblo de Israel,
fue un paso muy importante cuando cruzaron el Mar Rojo, el Mar de las Aguas. Así, miremos el paso del Jordán. En el capítulo 3 de Josué, versículo 7. Primero, versículo 7. ¿Quieres? Capítulo 1, versículo 7. Sí. Al 3, versículo 7. Sí. Dios le dijo a Josué: lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo como estuve con Moisés, y te reconocerán como líder. Diles a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que, cuando lleguen al río, entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Versículo 13. Pasa al versículo 13. Acá dice 12:13. 12, bueno, no importa. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr, y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. Más adelante. Siga, un poco. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desborda a causa del agua que baja de la zona de Adán, cerca de Zaretán. Muy bien, hasta ahí. Entonces, la orden es, primero, los sacerdotes con el arca tienen que llegar hasta la orilla del Jordán y luego esperar que todo el pueblo de Israel cruce el río. El río está en pleno porque debido al deshielo del monte Hermón había una abundante agua. Dice, la orden, esto da a entender, ellos no tienen que luchar, no tienen que hacer grandes cosas, simplemente confiar en el Señor que detendrá las aguas que bajan y permitirá que el pueblo entre pasando delante del arca, siempre a 1 kilómetro del arca. Él dice, siempre la precaución, usted no tiene que acercarse al arca de la alianza porque es algo muy sagrado. Bueno, pero luego ocurre algo que yo resumo, les dice también, escogen 12 hombres que recojan dentro del lecho del río 12 piedras grandes y las tiene que sacar, porque esto quedará como recuerdo del prodigio que Dios hizo al permitir cruzar este río. Seguramente estas 12 piedras que trasladan fuera del río, en la llanura frente a la ciudad de Jericó, existían todavía en ese tiempo, porque entonces los historiadores dicen el origen, la causa por la cual hay 12 piedras inmensas acerca de Jericó, fueron las 12 piedras que los 12 representantes de tribus fueron sacando del lecho del río para recordar esta hazaña que Dios cumplió, ¿no? Bueno, luego más adelante viene el relato mismo del paso. En el versículo 10 o más adelante, del mismo versículo 3, del capítulo 4. Capítulo 4, el paso de él. Una vez pasó toda la nación, Yahvé dijo a Josué: escoge 12 hombres, uno por cada tribu, y dales la orden siguiente: saquen 12 piedras del lecho del Jordán, del mismo lugar donde estuvieron parados los sacerdotes, llévenselas y colóquenlas en el lugar donde acamparán esta noche. Josué entonces hizo llamar a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus de Israel y les ordenó. Bueno, hasta ahí, perdone, vamos al capítulo 6, que hemos dicho ya esto. La toma de Jericó. Aquí encontramos un hecho muy simpático, ¿no? Que más que una toma con armas,
es una procesión alrededor de la ciudad. Leamos. Jericó estaba cerrada. Los habitantes de Jericó habían cerrado la ciudad y puesto sus cerrojos para que no entraran los israelitas. Nadie entraba ni salía. Pero Yahvé dijo a Josué: te entregaré la ciudad, su rey y todos sus hombres de guerra. Para esto, ustedes tendrán que dar una vuelta a la ciudad cada día durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca, tocando las 7 trompetas que sirven en el jubileo. El día 7º darán 7 vueltas, y cuando suenen las trompetas, todo el pueblo subirá al ataque, dando su grito de guerra. En ese momento se derrumbarán los muros de la ciudad, y cada uno entrará por lo más directo. Muy bien, hasta ahí. Entonces, la descripción que no tengo bien en los apuntes, Dios entrega prácticamente la ciudad de Jericó en manos de ellos, después de que ellos cumplan este rito, una procesión. Cada día tiene que dar una vuelta con el arca alrededor de la ciudad y regresar al campamento. Pero el séptimo día, tiene que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Imaginamos que en una ciudad encima de un monte, ¿no? Y la séptima vuelta, entonces el pueblo gritará, ¿no? Y los sacerdotes tocarán la trompeta, y entonces las murallas de cal y canto de la ciudad se derrumbarán, y ellos entraron a la ciudad y exterminaron todos, hombres, mujeres y niños, porque se regía la figura del anatema. Cuando Israel entraba en una ciudad como Jericó y otras, Dios, como eran ciudades dedicadas a la idolatría, al vicio, a toda la perversidad, Dios permitía, según la costumbre de ese tiempo, que todos fueran exterminados, matados. A nosotros nos parece una cosa bárbara, cruel, porque no estamos acostumbrados aún que se da. Porque ISIS está haciendo lo mismo, ¿no? En Medio Oriente, sitio en Palmira, en Alepo, en todas partes, hace realmente lo que dice aquí la lectura. Bueno, no sabemos realmente, pero era una costumbre bárbara, ¿no?, de consagrar a Yahvé todo, y prohibía terminantemente que cualquier cosa que encontrara en las casas de la gente fuera consagrada a Dios. No podían sacar el oro, los ídolos, por supuesto el oro estaba convertido en ídolo de ellos, y el que desobedeciera, como vamos a ver más adelante, era castigado con la muerte, ¿no? Porque era un juramento: nadie tiene que tocar nada de las cosas consagradas a los ídolos de ellos, y había que matar. Muy bien, así pasó con la gente de Jericó. Dios entrega. Pero vamos a nuestro material y leamos la primera, leamos. Vamos, la primera, Josué 3:1. Si quiere, Jorge, el primer texto que tenemos en la página 10. La madrugada. La madrugada del día siguiente, la muerte de Moisés, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim. Cuando llegaron a Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo: cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios, y a los sacerdotes de ellos que la transportan, móvense del lugar donde están y sigan. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente, y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por ese camino. Bueno, hagamos lo que nos decimos antes. Esta es palabra de Dios, es una narración. Obviamente, esta palabra decimos
palabra de Dios, ¿no? Al final de cada texto. Tiene que ser un mensaje que nos llegue realmente a nosotros, porque si no, no diríamos, ¿para qué la palabra de Dios si no me dice a mí nada, si no me trae un mensaje? Creemos también que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el que nos permite o que transforma esta palabra. ¿Qué mensaje o qué palabra nos llama la atención de este primer párrafo, de este primer pasaje? Algo que nos llama la atención. Nunca pasaron por ese camino. Ustedes nunca pasaron por ese camino. Bueno, ¿qué te dice? Que Dios siempre nos guía, porque siempre es un camino nuevo. No todos los días es un día que por más que sepamos qué va a pasar, muchas veces no escuchamos, y si no nos dejamos guiar, Él sí sabe todos los caminos, aunque nosotros no hayamos pasado. Para que vean, ¿no? A ella, sí, la incertidumbre de un camino nuevo, cruzar un río, entrar a una tierra donde están aguerridos, Dios dice, no, aunque para usted sea un camino desconocido, yo lo voy a guiar. Ese es un mensaje para cada uno. ¿Cuántas veces nosotros decimos, cómo me va a ir siendo que yo no conozco la tierra o el negocio o la situación que tengo que afrontar? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de que Dios nos soltara y nos dejara en la grande, como decimos, ¿no? Nos metiera en la grande. Pero es así, el que tenga confianza puede contar siempre con la ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo. Es muy buena aplicación. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y sigan. ¿Qué te dice? Que Dios nos da, viene siendo el arca de la alianza hoy en día. que Dios nos da siempre, hay signo de su presencia. En ese tiempo el arca, hoy día ¿qué es? La iglesia, la Sagrada Escritura, la propia iglesia, la autoridad del magisterio de la iglesia, son una guía que nos dice, tengan en cuenta lo que les dice, ¿no? Siempre Dios se manifiesta a través de signos que manifiestan su presencia o su voluntad. La iglesia es, ¿sí? ¿Querías agregar algo? Sí, estamos sintonizados. Sí. Pues cuando vean que alguien que realmente es del Señor, pues abandonen un poco su comodidad, sigan la ruta. Permítanse escuchar qué es lo que quiere decir. Ajá. Muévanse del lugar. Muévanse. Comodidad, probablemente. Tenga confianza, muévase. O también tengan una distancia prudente del arca. Dios siempre está con nosotros, pero es Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Nunca manipulemos, manoseemos a Dios. Esta distancia de 1 kilómetro, dice, más o menos era, ¿no? Distancia de 1000 metros, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? Uno no puede familiarizarse, siempre Dios nos habla, pero Él es Dios. Nosotros tenemos que tener ese respeto profundo. Dios sabe a dónde nos conduce, ¿no? ¿Ven? Que cada uno, según que el Espíritu le dicte, va dejando que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos vaya dirigiendo. Madre Bernarda insistía mucho en esto. Nunca una palabra. Si un mensaje no nos dice nada, no es que nos dice nada, sino dice, pidamos insistentemente al Espíritu Santo que nos explique qué quieres tú de mí con esta palabra. Tú me estás diciendo algo. Yo estoy torpe, estoy muy ausente, pero tú quisiste transmitirme un mensaje, ¿no? Eso. Entonces, confiar en que Cristo actúe en nosotros a través de su Espíritu, que al fin debe ser el Espíritu del Padre y del Hijo, ¿no? Que lo que no entendemos no es porque la palabra es inútil y neutra, sino que nosotros estamos ausentes, distraídos o muy mundanizados que no entendemos. Muy bien. Continuemos si quiere Jorge, también continuemos. Josué dijo al pueblo, continuemos. Purifíquense. Josué dijo al pueblo, purifíquense
Entonces dijo a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos la levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténgase junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos y demás pueblos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por mí. Palabra. Te alabamos. Este texto es riquísimo de consideraciones. Empecemos por el primero. Primero dice: purifíquense. ¿Se acuerdan que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, empezaba la teofanía grandiosa de Dios en medio de truenos, de relámpagos, antes de la revelación y de las 10 palabras? También pidió que todo el mundo se purificara, ¿no? Entonces, la presencia de Dios antes del cruce del Jordán exige que todos se purifiquen. La purificación, imagino, implicaba cierto rito que eran propios de la costumbre de ellos. Pero la purificación, ¿qué nos dice a mí? Que nadie puede acercarse a Dios y pretender que Dios intervenga en la vida propia sin antes yo no estoy en un proceso de conversión sincera. Por eso que antes de una Eucaristía siempre la primera invitación que se hace: pidamos perdón a Dios. Entonces empieza: confieso a Dios Todopoderoso, ¿no? Siempre la primera actitud ante Dios es: reconozco que tú eres el Santo, ¿no? ¿Se acuerda que Isaías, cuando en el templo tuvo la vocación, que dice: yo soy un hombre impuro? Entonces Yahvé, desde el trono, ¿no?, envía un ángel con una brasa ardiente que purifique los labios del profeta para que pueda pronunciar y proclamar sus oráculos, ¿no? Aquí, purifíquense. ¿Qué más dice? ¿Qué más les dice a ustedes? Estoy contigo como estuve con Moisés. Dios es fiel. Cambia el personaje, pero siempre como Moisés fue sumamente grandioso y generoso, así lo es con Josué, no abandona. Y con cada uno de nosotros. Y con cada uno de nosotros. ¿Qué más? Hay algo en esto conocerán que el Dios viviente está en el Dios viviente. No es un Dios, no es un ídolo como el que adoraban, sino es un Dios que está muy vivo, ¿no? Que por lo tanto está muy atento, muy encima de todo el movimiento de su pueblo. Hay algo que me llama la atención: acérquense y escuchen las palabras del Señor. Siempre la actitud de escucha. Permanentemente a Josué y al pueblo dice: tiene que escuchar la palabra. Normalmente la vamos a encontrar Josué como Moisés, antes de ciertos acontecimientos, vuelven a proclamar la ley, el documento de la ley. Muy bien. Ahora hay otra cosa que dice acá. Dice: el arca de la alianza del Señor, el Señor de toda la tierra, va a cruzar el Jordán. Sí.
Yahvé es el Señor de todo, aún de la tierra de los cananeos por donde entraban en contacto. El Señor de toda la tierra. No es el Señor de Israel solamente, sino de toda la tierra. Aquí hace hincapié en que Él es el dueño de esa tierra. Por lo tanto, se la va a entregar a quien quiere, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Entonces, la celebración de la Pascua. ¿Quieres ayudar a leer? Página 11, José 5:10. Despacio, sin correr. Los israelitas acamparon en Gilgal. Gilgal y el 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país pan sin levadura y granos tostados. Ese mismo día, Punto. Ese mismo día. el maná dejó de caer. Al día siguiente, cuando comieron los productos del país, ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Muy bien. Entonces, uno de los primeros eventos antes de avanzar en la tierra prometida, la celebración de la Pascua. Era la segunda Pascua que se celebraba después de la primera que habían celebrado antes de salir. Por lo tanto, tenemos este acontecimiento. Antes de salir de Egipto, Yahvé quiere que se celebre la noche desde la cual arrancaba la travesía de Israel para huir de Egipto, se celebra la Pascua. Ahora, antes de iniciar la ocupación de la tierra prometida, también Moisés, o Yahvé, quiere que Moisés celebre la Pascua. Entonces, la Pascua es un evento extraordinario también para nosotros. Cada año nosotros, ¿qué significa la Pascua para él? ¿Qué podía significar la Pascua? ¿Por qué? El inicio de la liberación, ¿no? Claro, era el recuerdo de un evento fundacional para ellos, que Dios había sacado de la esclavitud a ese pueblo, lo había reservado para sí, había hecho una alianza. Por lo tanto, la Pascua era el recuerdo de lo más importante de su vida, el Éxodo, ¿no? La alianza luego en el Sinaí. Por lo tanto, para nosotros también la Pascua, y para nosotros la Pascua es cada día, porque en cada Eucaristía nosotros hacemos el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es nuestra Pascua. La Pascua es cada misa. Para nosotros no hay que esperar la Pascua de cada año, sino sabemos que la memoria que hacemos de nuestra liberación del pecado, de la esclavitud, es la Eucaristía, donde la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tomó la copa, ¿no? Y hacer esto en memoria mía. Esta es la Pascua, finalmente, que se transforma en un memorial. Nosotros cada día, y esperamos, no la tierra prometida, esperamos la venida gloriosa, ¿no? Entonces, la Pascua, por eso que la Eucaristía es fundamental como recuerdo. A primera vista, uno se pregunta, ¿por qué recordar siempre las mismas cosas? ¿Por qué la memoria de un evento tan importante, es tan importante para nosotros, hombres de fe? ¿Por qué? ¿Por qué el recordar es importante? Porque reaviva la fe. Porque es recordar algo que nos sacó de un estado de pecado, porque ¿no? Uno da gracias a Dios, es ofrecer un sacrificio de alabanza, dice el texto. Ofrecer sacrificio de alabanza significa esto, de gratitud, de alabanza, de admiración y también de comunión, porque nosotros en la Eucaristía, además de recordar la pasión y muerte y resurrección, entramos en comunión viva con Cristo y con el Padre a través de la comunión. Por lo tanto, siempre Dios nos pide que nos acordemos de cuánto nos quiso, cuánto nos libró, nos restituyó la vida, etc., ¿no? La memoria es fundamental en la Biblia. Por eso que continuamente leemos estos textos. ¿Por qué? ¿Para qué leer Josué, Números, Levítico, etc.? Si es
esa es una historia de otros tiempos, de otro pueblo, pero nos habla de una historia de salvación. Ahí se estaba tejiendo año tras año nuestra salvación, porque Dios escogió este pueblo y fue madurándolo, fue poco a poco preparándolo para la venida del Salvador. Él no hizo, Dios hubiera podido enviar a Jesús mucho antes. ¿Por qué esperó 1800 años para fijar la fecha en que Dios mismo se hizo hombre? ¿Por qué? Porque demoró tanto metiéndose en la vida de ese pueblo, que fue un pueblo desordenado, insignificante, un pueblo que continuamente le embarraba porque regresaba otra vez a la idolatría y añoraba la olla llena de pepinos y de ajos de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios esperó 1800 años para fijar la fecha, para encarnarse y llegar a salvar a toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era un pueblo obstinado, necio, Entonces, y todavía no entraba en un proceso de real conversión, no estaba preparado. Hacía falta una preparación larga, sacar a este pueblo, que era un pueblo que vivía en la idolatría de Egipto, vicioso hasta el extremo, ¿no? Que murmuraba, que se quejaba, que se rebelaba, ¿no? Continuamente, que volvía al extremo. Tuvo necesidad de una preparación de 1800 años desde Abraham hasta la venida de Cristo, para que este pueblo estuviera más o menos en condiciones de recibir el Mesías. ¿Y qué pasó? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Uno se pregunta, ¿valió la pena que Dios demorara tanto la salvación de la humanidad a través de ese pueblo? Porque era la semilla de algo que tenía que crecer mucho, ¿no? Porque desde Israel tenía la misión de expandir la palabra de Dios, la salvación a todos los pueblos. Pero también dice, no sé si lo usaron, y algunos pocos que lo el resto, reconocieron y claro. tomaron, ¿cómo es que dice eso? Hay un resto de Israel que finalmente sí reconoció. Isabel, Elizabeth, Zacarías, María, los apóstoles, Juan el Bautista, y detrás de ellos un montón de gente, hasta nosotros estamos en este grupo. Somos un pequeño resto. Es la historia de todos nosotros. Es la historia de la vida sí. de uno, donde recibimos milagros, regalos, todo eso. No lo estamos. Y no estamos en nuestro cuento, no lo reconocimos. Hay una frase que yo encontré en el libro de Dios trabaja en el largo plazo. Nunca Dios es inmediatista. No quiere que ya nosotros nos convirtamos, seamos santos, no. Dios tiene una pedagogía que nos permite, con mucha paciencia, va dando toques y poco a poco va ensamblando lo que Él pretende de nosotros. Nos ha hecho imagen suya, semejanza, y pretende que finalmente, después de una vida de muchas gracias e intervenciones, nosotros seamos lo que Él pretendió. Lo mismo, por eso que leemos este texto de la Biblia, cómo Dios trabajó con Israel, cuánta paciencia, cuánta intervenciones tuvo para que este pueblo finalmente se entregara, tuviera confianza. Pero cada vez que, vamos a ver ante todo en el libro de Jueces, cada vez que Dios ayudaba, ellos volvían a la idolatría y Dios los castigaba. Entonces, siempre hay su turno. ¿No? Eso. Entonces, la historia de Israel es un poco la mala copia, una copia de nuestra vida. Nosotros nos identificamos con Israel porque lo mismo que ha hecho con Israel lo está haciendo con nosotros. Y digo que con una paciencia impresionante, y por eso es que siempre decimos los tiempos de Dios son increíbles, sí. Porque qué paciencia. Yo de verdad desde esta humanidad ver lo que hace Dios y cuánta paciencia tiene, viendo lo que está pasando, y Él sigue tranquilo y sigue dándonos oportunidades y sigue, dice, sí. Es infinito, es incomprensible para nuestra mente. Entonces nos preguntamos por qué Dios permite, por ejemplo, que Siria, Pakistán, Irak estén pasando por las situaciones más. Cada semana hay
cientos y cientos de personas que mueren por bomba que coloca el ISIS, etcétera. ¿Por qué Dios permite que estos pueblos, estas naciones sean tan castigados? Nosotros pensamos, ¿no? No es que sean peores que nosotros, ni mucho menos. Pensamos que un buen musulmán es una persona honesta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces uno se pregunta por qué Dios permite que estas continentes como África o como el Medio Oriente estén sometidos a esta cantidad de... ¿no? Entonces, la respuesta de esto, Dios va trabajando con mucha paciencia, ¿no? En el largo plazo. ¿Qué será día y mañana de estos pueblos? Que fueron evangelizados por Pablo, ¿no? Gran parte de Turquía y de Medio Oriente fueron evangelizados por Pablo. ¿Cuántos viajes, hombre? Para que en un momento u otro Mahoma se apoderara de todos estos, ¿no? Y hoy día tenemos, en la mayoría son musulmanes, ¿no? Bueno, Dios tiene un proyecto sobre ellos. ¿Cómo lo hizo con el pueblo de Israel? Muy bien, sigamos con la aparición. Hay un episodio interesante que nos hace pensar en el Josué, capítulo 5, del 13 al 15. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó: Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Palabra de Dios. Te alabamos. Un episodio interesante porque manifiesta que la presencia de Dios era mucho más patente, mucho más clara, tan así que parece como un guerrero. Dice, vio un hombre que estaba al pie frente a él. Nadie, los historiadores, los exégetas no pueden explicar este hecho, que se parece mucho a Moisés cuando desde la zarza Yahvé le dice: quítate las sandalias, tú estás pisando un lugar santo, ¿no? Aquí aparece algo similar, pero dice: soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. ¿Qué habrá querido decir? Entonces, primero que todo, quien ocupa la tierra prometida no es un pueblo armado, que no tenían armas de hierro. Saben que únicamente los filisteos habían elaborado armas de hierro, espadas, etc. Los judíos tenían bastones a lo sumo. ¿Cómo podían pretender invadir y conquistar toda una tierra que era de Canaán, donde había reyes, donde había un montón de gente? Pero entonces esa presencia de yo soy el jefe del ejército del Señor. Puede ser el arcángel Miguel, ¿no? Que siempre lo vemos como el que defiende al pueblo, ¿no? O el propio Señor que aparece bajo la presencia de este. Pero es una forma, Dios a veces se hace presente en una forma mucho más tangible, ¿no? Y dice: yo estoy contigo, no tenga miedo. Porque ¿cuántos momentos de crisis habrá tenido Josué, como lo tuvo Moisés en su travesía, ¿no? Frente a la inmensa tarea que tenía de conquistar una tierra donde estaba, que desconocía y que solamente le planteaba un montón de dificultades. Entonces, esta presencia es muy, muy clara del personaje este, ¿no? Muy bien. Pasemos, ¿hay algún texto que me gustaría? Bueno,
Vienen unos episodios que yo no tuve, no trasladé. Después de la toma de Jericó, Israel se ocupa, o mejor, se encuentra frente al rey de un pueblo que va ahí. Y ocurre que cuando el ejército o los guerreros de Israel se enfrentan contra el ejército de ahí, pierden la batalla y tienen que retirarse, perdiendo muchas vidas. Entonces Josué dice al Señor: ¿pero qué es esto? Tú me prometiste que estarías conmigo, que tú nos entregarías la tierra, que tú nos prometiste. ¿Qué pasó? Entonces Dios dice: hubo una persona que transgredió una orden mía. Cuando ustedes ocuparon Jericó, él se apoderó de algo que no le correspondía, porque todo estaba consagrado, tenía que dejarlo ahí o destruirlo. Entonces, claro, todo el mundo dentro del campamento se pregunta: ¿quién fue? Finalmente encuentran una persona que confiesa: sí, yo me apoderé de cosas, imagino ídolos de oro, y me los llevé para la casa. Hay un juicio y es matado, es condenado a muerte. Lo que indica que Dios toma muy en serio lo que ordena, quiere que sea acatado hasta el más mínimo detalle. Pues nosotros dijimos: pero no podía sacrificar a este pobre hombre que confesó su pecado. Pero sí el mensaje es: Dios dice, no violen mis órdenes. Y efectivamente después de que es castigado este hombre, Acán, el ejército de Israel invade la ciudad de ahí y logra perfectamente ocuparla y otra vez exterminar a toda la gente. Hay otros episodios que de repente que vale la pena, que para no llegar al último texto, viene un momento en que los reyes del centro, del norte de Canaán, se organizaban. Hay un episodio muy simpático. Cuando Israel avanza con su ejército, la gente de las ciudades vecinas están aterrorizadas porque se enteraron que Israel era un pueblo muy aguerrido, porque dice, habían logrado salir de la esclavitud de Egipto, de los faraones, escapando de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían superado todas las dificultades durante la travesía del desierto, por lo tanto tenían terror de enfrentarse. Esto da un lugar, por supuesto, una gran ventaja, porque Israel ya sabía que tenía una superioridad psicológica. Cada vez que afrontaba el ejército del enemigo, causaba mucho terror. Sin embargo, se unen 5 reyes del centro, del norte de Canaán, y se enfrentan. Y esta vez, como siempre, Israel derrota a estos 5 reyes. No solo los coloca dentro de una cueva, y Josué, con una mentalidad muy diferente a la nuestra, manda que sean colgados cada uno de ellos y sepultados sobre las piedras, ¿no? ¿Qué mensaje esto nos da? Que Dios, efectivamente, es el que entrega la tierra prometida a Israel. No es tanto el esfuerzo, la lucha o la capacidad guerrera que tiene Israel, sino que es Dios que poco a poco le va entregando la tierra que le había prometido. Entonces, no es tanto el esfuerzo de Israel el que conduce a la posesión de la tierra, sino que es Dios que hace de todo, hace caer, derrumbar las murallas de Jericó, que detiene las aguas, ¿no? Que aparece como un guerrero. Entonces, este es el mensaje: Dios cumple siempre su palabra. Muy bien. Esa es la vida de uno, ¿no? Es la vida que Dios nos regala muchas gracias. Uno pone lo poco y Él pone lo mucho. Esa. Y esa alegría, esa felicidad y eso es por gracias, es una gracia del Señor, no sí. son por méritos. Y le regala esa tierra prometida en el corazón. O
Claro. Cada uno aspira a una tierra prometida. Claro, sabemos que la tierra prometida finalmente es el cielo para nosotros, pero a lo largo del viaje Dios nos dice, si tú confías en mí, yo tarde o temprano te voy. No necesariamente como lo quisiéramos nosotros, pero Dios le va abriendo camino y va dándole lo que nos ha prometido. No tenemos que desconfiar. A primera vista parece imposible, pero Dios sabe cuándo, cómo, dónde nos entrega realmente lo que Él nos ha prometido. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos ha prometido, que es muchas veces muy diferente, ¿no? Muchas veces pedimos cosas que no nos convienen. Derrumba las murallas imposibles. Exactamente. Y hay de que uno coja por eso. Yo pienso, a mí se me ocurre siempre el ejemplo del Padre Arcesio, construir una ciudad de Dios, montar. Esto parece imposible humanamente, pero él dice, tiene confianza y las cosas van saliendo con mucho esfuerzo. Por supuesto, no es que sean regaladas. Va expropiando los lotes. Exacto. Cosas que uno dice, no, esta no creo. ¿Con qué dinero? ¿No? Y él lo hace, porque tiene una inmensa confianza. Imagino que los santos, Juan Bosco, Ignacio de Loyola, eran personas. Imagine, Ignacio de Loyola estaba enterrado en un cuarto de sur, ¿no? Con una pierna vuelta a nada, porque en la batalla contra los franceses había perdido. Y a punto de leer libros de novelas de ese tiempo, se cansó, empieza a leer la vida de los santos y se impresiona tanto, dice, porque ellos sí, yo no, que se despoja, lleva su vestidura al santuario de la Virgen de Manresa, entrega su casco, sus armas, su escudo, sus armas, viste un saco sencillísimo, y empieza a predicar. Él, que era un noble de Pamplona, ¿no? Va visitando todas la ciudad de Roma, vestido como todos lo conocían, ¿no? El conde de Loyola, ¿no? Entonces, esto indica que cuando parece imposible que una persona dé un vuelco tan grande de su vida, pero sí, los santos hicieron esto. Esto nos demuestra que tiene confianza. Él creyó firmemente que estaba llamado a formar una compañía, no de soldados, sino la compañía de Jesús. Y fíjense que es algo extraordinario. Lo mismo podemos decir de Teresa de Ávila. Pensamos de grandes santos que creyeron esto. Muy bien. Hay un último texto porque que vale la pena. Después de que Josué entregó a cada una de las 9 tribus, la tierra que le correspondía, un reparto de suertes. Como dice, lo decía, rifando, ¿no? Dice el texto. A cada una le dio, por tanto, a la tribu de Judá, la primera, el centro de Judea, de Palestina, la entregó a la tribu de Judá. Sabemos que tiene un futuro la tribu de Judá, ¿no? A la tribu de Benjamín, de Aser, etc. A todo el mundo le dio su tierra. Pero no se extraña porque en el libro de Jueces son ellos los que tienen que ocupar y luchar para conseguir su tierra. Entonces, aquí aparentemente les entrega la tierra. ¿Qué le corresponde? Este lote, Pero en el próximo libro vamos a ver que ellos tienen que conquistarla con mucho esfuerzo, guerreando y perdiendo muchas vidas. Bueno, al final, después de haber entregado la tierra que Dios les dio a cada una de las tribus, despide a las 3 tribus del Transjordania, Dan, Rubén y Manasés, los despiden que vuelvan a su tierra porque habían hecho ya su tarea, les habían ayudado. Entonces, la despedida es muy interesante porque eran hermanos de la misma, ¿no? Y ellos se regresan a la tierra de Transjordania y Josué dice, siendo ya mayor de edad, está próximo a la muerte, pero antes le queda una tarea muy importante y tenemos aquí la asamblea de Siquem. Vamos a leer en la página 11, Josué 24. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas,
y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: ¿por qué el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios? Bueno, porque el Señor, o sea, no era nada. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Hago un breve paréntesis. Entonces, una de las últimas acciones que hace Josué, reúne en Siquem. Acuérdense, Siquem era un pueblo, era un lugar sagrado para ellos, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham que baja hasta Siquem? En Siquem, por ejemplo, Jacob, cuando regresa de la tierra de su tío, ¿no? Con su mujer y con sus hijos, obliga a sus mujeres a deshacerse de los ídolos que habían traído de la tierra de Siria. Dice: ya, Dios ha cumplido conmigo la promesa, me ha hecho volver a la casa de mi padre, Isaac, me reconcilió con Esaú. ¿Se acuerdan del encuentro con Esaú? Yo no quiero absolutamente que ningún ídolo quede en manos de mis mujeres, de mis hijos, el nieto, ¿no?, que llevaba un montón de gente, y los coloca debajo de una encina, los entierra en Siquem. Siquem entonces era un lugar que recordaba al padre Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces ahí Josué convoca una asamblea de los judíos, de los israelitas, y quiere asegurarse, hace un juramento, ¿no? Dice: vosotros habéis salido de la cautividad de Egipto, habéis creído que Dios los conduciría, aquí estamos ya, todo el mundo tiene su propia tierra, las 12 tribus, ahora quiero una solemne proclamación, confesión de fe. Sigamos. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará, después de haberles hecho tanto bien. Pero el pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: nosotros serviremos al Señor, nuestro Dios, y escucharemos su voz. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos. Texto muy hermoso también, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué palabras, qué expresiones encontramos en esto? Que nos llama la atención personalmente. Como siempre. Nosotros serviremos al Señor. Un compromiso que yo creo que hemos hecho todos, ¿no? Cuando hicimos el compromiso nosotros del bautismo, por medio de nuestros padrinos, pero lo hemos renovado cada Pascua, la renovación de las promesas bautismales. Hay momentos en que uno realmente, seguramente se ha comprometido, se ha consagrado a Dios en alguna forma, ¿no? Cada uno tiene experiencias propias. Bueno, pero aquí dice: Él es un Dios santo, un Dios celoso. ¿Qué nos dice esto? Que no es compatible, es excluyente, ¿no? Celoso, es un enamorado celoso. No admite otros dioses, llámese dinero, poder, vicios, cualquier cosa. No admite absolutamente, porque dice: es santo, es el superior, absolutamente diferente, por lo tanto nadie puede atreverse, digamos, a optar por él y luego quedar mal, ¿no? Obviamente es una promesa. Dice: para servir a dioses extraños. Cada uno tiene su pequeño dios, pues el egoísmo, el orgullo, muchas formas de dioses que cargamos nosotros, ¿no? Como las mujeres de Jacob, debajo de su ropita, ¿no? Llevaban ídolos, y Jacob sabía que ellos estaban
con Yahvé y con sus ídolos, ¿no? Porque obviamente ven una tierra de idolatría y exige a ellas que se deshagan de todos los ídolos, ¿no? Entonces, a nosotros lo dice mismo, tú tienes tus propios ídolos, cada uno sabe dónde están los ídolos propios, ¿no? Y dice, tiene que deshacerse, absolutamente. Bueno, ¿qué más dice? ¿Qué más nos dice? Dice, si ocurre esto, Dios los maltratará y los aniquilará. Vamos a ver en el libro de Jueces cómo hace Dios cuando el pueblo cae en la idolatría. Los maltratará. Entonces, Dios santo, es celoso, pero también es justo, ¿no? Dios no admite, ¿no?, que uno se adore a dos dioses, que viva, que tenga dos señores, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, dice Jesús, ¿no? O a Dios, a la mamona, dice, o al Señor, ¿no? Bueno. Después de haberles hecho tanto bien, le recuerda, mire, ¿qué no hice para este pueblo? Para que ustedes dejen al Dios santo, al Dios celoso, para entregarse a los otros dioses, ¿no? Le recuerda, ustedes, sería una ingratitud inmensa que ustedes se entregaran a otros dioses. El pueblo contestó, no, nosotros serviremos al Señor. Entonces aquí hay una profesión de fe solemne. El pueblo de Israel dice, ni riesgo, nosotros no vamos a dejar a Yahvé. Sabemos que fue una promesa muy a flor de labio, ¿no? Entonces dicen, son testigos contra ustedes mismos. Nadie diga más tarde que Dios los engañó, porque ustedes lo han prometido y aquí todos son testigos de lo que hemos prometido, de que han elegido al Señor para servirlo. No para que el Señor sirva a ustedes, sino usted para servirlo. Somos testigos, contestan todos, ¿no? Cada domingo nosotros levantamos la mano y decimos, creo en Dios, Padre, ¿no? Y cada Pascua nosotros renovamos nuestra promesa, ¿no? Somos testigos. Entonces dejen de lado a los dioses extraños que hay en medio de ustedes. Siempre. Inclinen sus corazones al Señor. Sí, es mucho más que dejar, es inclinar su corazón significa amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, ¿no? El Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, nosotros serviremos al Señor, nuestro Dios, y escucharemos su voz. Bonito este texto, ¿no? Una asamblea muy famosa, la asamblea en Siquem, ¿no? Antes de morir, Josué se preocupa para que su pueblo continúe siendo fiel a la alianza. Muy bien, terminamos con el último texto, la alianza en Siquem. Aquel día Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquem. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además, tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina que está en el santuario del Señor. Josué dijo a todo el pueblo, miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor, y será un testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, un recuerdo, una piedra inmensa. Seguramente los que recogieron esta tradición, había una piedra en Siquem, una enorme piedra, que tuvo que recordarlo algo de lo que había pasado en Siquem, ¿no? Entonces, aprovecha para decir que allá fue donde Josué, por supuesto, se despidió prácticamente de su pueblo, erigiendo esta piedra para que se acordaran del compromiso solemne que habían hecho en presencia de todo como testigo, ¿no? Como salitas de símbolos, ¿no? Símbolos, sí, hay siempre símbolos. En toda la vida de la iglesia siempre hay símbolos concretos que nos ayudan a recordar siempre eventos del pasado. Muy bien. ¿Estamos ya? ¿Cómo
quisiera algunas conclusiones. ¿Qué nos dice finalmente este libro? ¿Qué nos dice recordando todo esto, estos eventos que hemos... ¿Qué subrayarían ustedes? Obediencia. Obediencia, por supuesto. Pero primero, la fidelidad de Dios. Lo que empieza, Dios, yo estaré con ustedes. El arca de la alianza será la que os guía, como en el cruce. Entonces, la promesa de Dios a sus promesas, no abandonará a su pueblo en la cautividad en Babilonia. Finalmente, ¿qué quiere decir? Los autores que escribieron este libro, que redactaron el libro que tenemos en nuestras manos, querían mandar este mensaje al pueblo que estaba en Babilonia. Así como Dios cumplió su promesa al permitir ocupar la tierra prometida, así Dios los hará regresar de la cautividad, como los ha prometido, porque los profetas les habían, Isaías, Jeremías les ha dicho, vendrá un día en que ustedes regresen. Duraron 50 años más o menos en Babilonia y fueron regresando. Entonces, este libro era para asegurar, Dios es fiel, fue fiel con Josué, con Israel, lo será también con el pueblo que tiene castigado, por supuesto. Segundo, para llevar a cabo su proyecto, Dios se apoya en seres humanos. Conocemos a Moisés, Josué, Aarón, Eleazar, que era el hijo de Aarón, que muere también, se apoya en David, en Salomón y por supuesto en los profetas, hasta el último, Juan el Bautista. Dios entonces siempre actúa apoyándose en la colaboración de hombres y mujeres, aún de mujer, Débora, una de los jueces. Tercero, Jesús es superior a José. Tengan en cuenta que el nombre de Josué y de Jesús son iguales, significa Dios salva. Jesús vino exactamente a traernos la vida, la salvación, la libertad a nosotros. Él es la culminación de la promesa, se realiza realmente en el hombre Jesús, que salva a su pueblo. Bueno, Dios promete, yo estaré contigo. Este es el mensaje. Dios se compromete, nunca falla. Yo estaré contigo. Y lo demuestra a lo largo de estos eventos que hemos visto. No solo a veces se revela en este personaje que aparece allá frente a Josué. Dios quiere que en la conquista de Canaán participen también las tres tribus de Transjordania. Es decir, quiere que en el proyecto que Dios nos ha confiado, nuestro papel, nuestra parte, todos seamos solidarios. Los unos ayudan a los otros. Las 3 tribus de Transjordania ayudan a las 9 tribus a conquistar el resto, ¿no? ¿Qué indica esto? Que debe haber un apoyo entre hermanos. Uno no puede decir, yo estoy haciendo mi tarea. No, yo sé que puedo ser útil a otros que están en mayores dificultades. Entonces, Dios pretende que todos seamos comprometidos en la misma tarea, ¿no? ¿Qué otra idea? La ocupación de Canaán no es obra de la lucha de Josué y de su gente, es obra de Dios. Por ejemplo, la muralla de Jericó se caen solas, ¿no? Nadie ataca, ¿no? Sino que se derrumban solas cuando termina de dar esta 7ª vuelta alrededor de la ciudad. Lo que demuestra que Dios entrega la ciudad de Jericó. No es que Josué con sus guerreros a punta de palos logra confiscar. La conquista de ahí se hace con la ayuda de Dios, esta primera ciudad. Las aguas de Jordán se detienen solas, no es obra de Josué. Los reyes del centro son derrotados sin ningún esfuerzo de parte de Israel. Hay un episodio interesante que no hemos tocado. Cuando Josué con Israel está atacando a los 5 reyes que se habían armado para atacar a Israel, la lucha se demora tanto durante el día que Josué tiene que levantar la mano y pide a Dios que el sol y la luna se detengan. ¿Se acuerdan de este episodio? No, eso era mucho, sí.
Vamos a buscar, empezó muy discutido, porque hay algunos protestantes, llamamos hoy día, que aseguran que, haciendo el recuento de todos los años, hubo un día que se alargó doble. Es tomar la letra de las cosas, pero tenemos el dato acá. Paso de Jordán, la conquista, oración de José. Bueno, en el capítulo 10 del libro de Josué dice: Yahvé los puso en fuga delante de Israel, a estos 5 reyes, y les causó una gran derrota en Gabaón, otra ciudad que ocuparon. Los persiguió por el camino de subida a Betel, etc. El día que Yahvé entregó al amorreo, uno de las poblaciones, en manos de los israelitas, Josué se dirigió a Yahvé y dijo: óigame, detente sol en Gabaón, detente, y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro del justo? Un libro que era considerado como parte de la Biblia. El sol se paró en medio del cielo y dejó correr un día entero hacia su caso. Entonces, es algo que nos inverosímil. ¿Cuáles son las explicaciones que dan los historiadores a esto? Hubo una tempestad violenta con granizo que hizo que causara graves daños al ejército de los 5 reyes. Pero parece que después de que pasó el efecto de la tormenta, que oscureció todo el ambiente, porque eso sucede muchas veces cuando hay una tempestad, se iluminó el cielo otra vez. Y entonces explica que no es que el sol se paró ni la luna, ni mucho menos, sino que la iluminación que siguió después de esa tormenta de granizo dio la impresión de que el sol se había parado y se había prolongado el día, un día doble, ¿no? Entonces, si lo tomamos a la letra, decimos que no, Dios no hace cosas de esto, simplemente fue una impresión, que la victoria que obtuvo Israel sobre sus enemigos fue fruto de una intervención fuera de lugar, que pasó la tempestad que causó grave daño al ejército y también se iluminó otra vez el cielo, que les alcanzó terminar la pelea, la lucha, hasta tarde, muy tarde con el sol, ¿no? Pero es algo que llama mucha atención. Cuando Galileo tuvo su enfrentamiento con el Papa de ese tiempo, se citó ese texto, no sé en favor en qué, no tengo muy presente la polémica, pero es algo que encontramos que muchos se ríen diciendo, eso son leyendas, son fábulas, pero Dios se sirve de muchas cosas, ¿no? para ayudar a su pueblo, hasta es capaz de detener el sol un largo rato para que el pueblo Israel alcance a terminar su faena de victoria. Muy bien. Pudo haber sido un día de verano muy largo y terminara. Exactamente. Muy bien. Entonces, conclusiones claras, la que dice Gianni. ¿Cuál es el punto? Obediencia, por supuesto. Dios exige, sé firme, sé valiente, observa a la letra la palabra de Dios. Luego, Dios responde a cabalidad a las promesas, acompañando a su pueblo a lo largo del trayecto. Dios hace presente en forma muy vistosa, como el caso de este guerrero, etc., o del sol que se detiene a lo largo del día. Dios muestra claramente cómo sigue, acompaña y ama a su pueblo. Entonces, le decía que es un libro donde se muestra una época, un periodo de idilio entre Yahvé y su pueblo. En el próximo libro estará todo lo contrario. Vamos a ver cómo Israel continuamente falla y Dios castiga severamente, ¿no? Y le entrega a los filisteos su pueblo. Bueno.
yo creo que para hoy es suficiente porque hemos visto una etapa muy interesante de la historia de Israel y también que es un reflejo de nuestra propia historia. Terminamos con una breve oración. ¿Alguien quiere terminar con una oración que exprese un poco lo que hemos escuchado? Padre Santo, gracias te damos por las enseñanzas que hoy nos regalas en este precioso libro de Josué, donde nos sigues ilustrando sobre nuestra propia historia, sobre la historia de nuestros orígenes, de nuestros padres, pero ante todo esa historia de amor, esa historia de mostrarte a nosotros, de mostrar tu rostro a través de la propia historia, de la manifestación que has dado a tu pueblo y que hoy sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu, a la luz de tus enseñanzas a través de este precioso libro, nos vaya revelando tu voluntad también en nosotros y nos haga dóciles a la acción, a tu acción hermosa, y ante todo que nos permita hacer tu voluntad, sabiendo que tú eres quien con tu amor y con tu fuerza y con tu poder, quien va haciendo su obra y su misión en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des la humildad y la docilidad para seguirte. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien. Un paso más, ¿no? Muchas gracias.